debajo de la de Darwin Test. Y el objetivo de esta práctica es conocer y aplicar algunas funciones de Excel que son muy útiles para depurar bases de datos, limpiar caracteres no imprimibles. Estos caracteres a veces no son tan evidentes, como por ejemplo espacios al final de la palabra, y con estas funciones los podemos eliminar. La guía está dividida en tres secciones. En la primera se presenta una tabla donde están la descripción de las funciones y su sintaxis en español y en inglés. Luego siguen unos ejercicios prácticos de cada función y finalmente están unas recomendaciones acerca del formato de las celdas. Bueno, si tienen alguna duda conmigo o con mis compañeros, les podemos ayudar. Vamos a seguir con la siguiente práctica. Si de pronto pueden luego terminar el ejercicio, si tienen alguna duda, luego nos pueden preguntar. Bueno. Bueno, las próximas 3 prácticas están basadas principalmente para la taxonomía. Entonces son más herramientas, son varias herramientas que están en línea y que nos van a ayudar a validar y estructurar la taxonomía. Pues ya vimos otras herramientas muy robustas como Darwin Test, OpenRefine, pero muchas veces necesitamos hacer de forma masiva cosas sencillas rápidamente, o no tenemos el programa instalado, o de pronto hay alguien que no tenga las capacidades informáticas para utilizar de pronto un poquito más de código. Entonces estas herramientas son muy sencillas, muy intuitivas y nos van a ayudar a hacer todo este proceso de validación y de estructuración de forma muy rápida. Entonces los invito a que sigan a la siguiente guía. Entonces, para la tercera práctica tenemos aproximadamente 30 minutos. Esta herramienta es NameParser. Esta es una herramienta creada por GBIF y lo que nos va a permitir es atomizar los nombres científicos, cualquier nombre que se ingrese. Este hace una validación de formato a nivel nomenclatural. Va a estar comparando los nombres ingresados con diferentes códigos nomenclaturales, zoológicos, botánicos. Entonces, esto no nos va a decir si está bien o mal el nombre, pero nos va a atomizar y nos va a dar una idea muy general de si está bien creado nomenclaturalmente. Entonces, cualquier pregunta, nos avisa. En la concatenación esa tendría que ser con condicionales, ¿no? Porque Name Resolution Service, que es de iPlant, es una herramienta especializada para nombres científicos de botánicos. Como sabemos, en las plantas pueden será a veces un poco más complicado hacer esta resolución taxonómica. Entonces, esta es una herramienta muy, muy robusta que nos va a permitir hacer esa resolución específicamente para las plantas. También los vuelvo a invitar a que hagan todos los comentarios sobre la guía para que nosotros podamos enriquecerla. También muy importante tener en cuenta que
en algún punto vamos a completar la taxonomía superior con la herramienta que acabamos de ver, pero hay que ser muy cuidadosos cuáles son las fuentes que estamos utilizando, si estamos utilizando trópicos, si estamos utilizando The Plant List o iPlant, porque la taxonomía en las plantas va a cambiar muchísimo. Entonces es importante simplemente siempre ajustarnos a un mismo formato y continuar con ese, así hayan diferentes fuentes taxonómicas. Entonces, bueno, cualquier pregunta ya saben. Bueno, ¿cómo les fue con el iPlant? ¿Sí les gustó? Uy, los asusté. ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar con la siguiente práctica para que el tiempo nos alcance. Igual la guía, como saben, queda disponible, queda abierta por si no alcanzaron a terminar, pues después acaben el ejercicio. Entonces los voy a dejar con Marcela Delgado para que les explique de qué se trata lo que viene. Bueno, la herramienta que vamos a ver a continuación fue desarrollada por Canadensis, se llama Date Parsing y lo que busca es atomizar las fechas y estandarizarlas de acuerdo a la ISO 8601. Entonces, pues esta herramienta es de gran utilidad porque, pues como todos saben, en el estándar Darwin Core se recomienda el uso de este estándar. Entonces tenemos la fecha en diferentes formatos, las atomiza en año, mes, día y luego la construye de acuerdo a la ISO 8601. Entonces ahí está el ejercicio práctico, cualquier duda que tengan nos avisan. Bueno, antes de empezar la próxima práctica, les voy a hacer una aclaración, y es que aunque la ISO permite el formato año-mes, actualmente el IPT tiene un problema y se debe incluir el rango del mes. Entonces, por eso es que algunas veces en los acompañamientos, así lo tengan año-mes, toca poner el rango. Los dejo con Leonardo para la práctica 7. Bueno, hola a todos. Yo les voy a ayudar un poco, les voy a dar la introducción, digamos, de estas tres siguientes prácticas que tienen que ver con la parte geográfica. Muchas veces en las colecciones, sobre todo, se traen datos que vienen, por ejemplo, de GPS y los han descargado en grados, minutos y segundos, y generalmente los sistemas de información geográfica nos leen es con latitud y longitud decimal. Entonces, esta herramienta nos va a permitir hacer esa conversión, sobre todo de manera masiva, que es como, hay herramientas web que permiten hacer esa transformación, pero a veces es solamente como de una coordenada. Entonces, esta herramienta les permite hacer la transformación de varias coordenadas en grados, minutos y segundos y se las transforma a latitud y longitud decimal. ¿Listo? Entonces, nada, pues si tienen cualquier duda al respecto, nos avisan. ¿Listo?
¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Bien? ¿Sí? Pues bastante útil, ¿no? Es una herramienta sencilla, pero realmente sirve bastante. Bueno, el siguiente es una primicia. Dime. Sí hay varias, no tengo ahorita en la cabeza una, pero si quieres ahorita yo te digo alguna que hace esas conversiones inversas. Esa es la que tiene la ventaja, es que lo hace masivamente. La mayoría de las que yo he visto casi siempre lo hace solo con una coordenada. Pero si quieres ahorita miramos, creo que hay una que sí hace eso. Bueno, la siguiente práctica está basada en, digamos que un proyecto que ahorita está ejecutando la parte de infraestructura informática del CIP, y es básicamente generar un validador geográfico para la toponimia en cuanto a departamentos y municipios de nuestro país. Entonces, aquí sí les toca a los extranjeros aprender un poquito de nuestra, de nuestra cartografía y nuestros nombres. Es un ejercicio muy sencillo, pero básicamente esta es una aplicación que se está se montó en Java. En este momento es una aplicación de escritorio y está en una versión beta. Entonces, si posiblemente alguno tiene algún error, por favor levanta la mano y nosotros vamos hasta allá y les ayudamos a corregir, pero ahí está muy bien explicado cómo corren la información. Básicamente aquí por medio de una coordenada él les va a validar, y teniendo documentado departamento y municipio les va a validar si esa información es correcta, es decir, si corresponde el departamento y el municipio de esa coordenada, que está ligado a esa coordenada geográfica. Entonces, para los que trabajamos la información acá del país, pues va a ser bastante útil. Como les digo, es una herramienta que se está desarrollando y esperamos que para el otro año quede ya disponible a través de nuestra página, y pues que inclusive las personas puedan utilizar la herramienta pues desde sus casas y hacerlo vía web. ¿Listo? Bueno, sí, es una aplicación que está en Java, pero pues digamos que ahorita está ahí disponible. De pronto se pueden también contactar con Dani si tienen alguna pregunta frente a cómo se ha desarrollado la aplicación en Java. Y pues sí, la idea es que va a quedar obviamente abierta para que cualquier persona pueda hacer validación geográfica con la herramienta. Entonces, cualquier cosita, levantan la mano, por favor. Bueno, ¿cómo les fue con el validador? ¿Bien? ¿Sí? 1A. Pues todavía está un poco rudimentario, ¿no? Muy manual la cosa, pero la idea es que, como les digo, a futuro esta herramienta la podamos implementar de una manera visualmente más bonita y más agradable y más sencilla, y que sea libre, como les había dicho. Algo que está ahí escrito, pero que igual les recuerdo, es que por ahora, de pronto los que están acá en el taller que trabajan con datos de aquí del país y se quieren llevar el validador para probarlo mientras, porque está en una versión beta, la toponimia que tiene ahí todavía no está ajustada a la del DANE, que es la que nosotros utilizamos para validar los datos geográficos. Entonces es un trabajo que estamos haciendo, pero es importante que lo tengan en cuenta, igual que las áreas marítimas. Entonces, cuando cae un punto en una isla de Colombia, va a salir un error, pero a pesar de que esté bien. ¿Listo? Pues nada, ya está el coffee break, entonces podemos salir, y cuando volvamos empezamos con la práctica de CartoDB. Y ya. Bueno, después de este break, entonces la idea es seguir con la práctica 9, que corresponde a una herramienta que se llama CartoDB. No sé, ¿alguien ha manejado CartoDB de pronto alguna vez? Bueno, básicamente es una aplicación web para trabajar sobre todo con Big Data. Permite, digamos, en ese sentido, trabajar con gran cantidad de información. Nosotros por ahora vamos a crear una cuenta de usuario regular que nos da acceso a 50 megas de capacidad para almacenar información. Sin embargo, digamos que el valor a pagar, si yo quiero mayor capacidad para almacenar información, pues realmente no es tan costoso en cuanto a la relación costo-beneficio. Para los que de pronto trabajan un poco más con sistemas de información geográfica o saben un poco más de sistemas,
Por detrás CartoDB trabaja con PostGIS, que es un módulo de Postgres para manejar información geográfica. Entonces, en ese sentido uno puede hacer, por ejemplo, consultas SQL, para los que saben hacer consultas a través de SQL, pero para una visualización, digamos, sencilla de los datos, que en este caso es lo que queremos hacer ahora, pues se puede hacer muy fácilmente y visualmente es muy agradable. Entonces, chévere que la aprendan a manejar. Y pues nada, sigamos entonces con las prácticas y cualquier cosa también nos comentan. Creo que la mayoría no pudo terminar completamente la práctica, pero bueno, por tiempo, digamos que igual esta herramienta se queda corta por tiempo porque tiene muchísimas cosas, pero pues ahí la tienen, digamos, para que la exploren muy bien. Otra ventaja que de pronto no alcancé a mostrar ahí es que ustedes pueden, por ejemplo, su información, si subieron unos puntos como esa tabla normalita, pueden exportar la información y por lo menos, por ejemplo, descargar ya sus datos como un shape o como un KML para que los lea Google Earth o un GeoJSON, los que manejan de pronto JSON. Entonces es bien robusta y bueno, seguro les... bueno, y tiene unos data commons, así rapidito les comento. Pues por ahora, esta es una herramienta que, digamos, se ha desarrollado desde Estados Unidos, también tienen una filial en España, y por ahora tienen mucha información, pues tienen información básica regional de Estados Unidos, pero yo podría, y a futuro lo que ellos quieren es que todo esto se vuelvan datos comunes y yo pueda después alimentar mi información con este tipo de datos. Entonces, supongamos que si yo quiero un shape de los continentes del mundo, simplemente le doy clic acá y él me lo arrastra a mis capas de información. Bueno, ahí lo está importando. Bueno, ahorita lo van a ver. Si subís dos tablas, ¿las podés vincular y...? Sí, claro. Entonces, por eso es que ustedes tienen acá la visualización de información. O sea, cualquier información que ustedes suban, él la sube como una tabla nueva y lo que ustedes pueden hacer es esas relaciones SQL entre tablas y hacer consultas y cruzar capas de información. ¿Listo? Entonces es bastante útil. Listo, aquí cargo el continental. Entonces ya ustedes tienen aquí un shape que está abierto y lo pueden utilizar, por ejemplo, si necesitan. Bueno, seguimos entonces con la siguiente práctica de Vesper. Bueno, la última práctica se llama Vesper y es una herramienta muy interesante porque permite analizar el contenido de un archivo Darwin Core a través de gráficas y mapas. Esto lo hace en tres aspectos, que es taxonómico, temporal y geográfico. Entonces, la práctica se divide: primero hay ejercicios acerca de esos aspectos y al final hay unas recomendaciones adicionales de otras aplicaciones que tiene la herramienta para que también lo exploren. Si tienen algunas dudas, nos preguntan. Bueno, ¿cómo les fue con la herramienta?
¿Terminaron? ¿Sí? Ah, bueno, sí, pero pues les queda para la casa. Pero jugando está espectacular. No, tocaría como el pantallazo y pegarlo en otro lado. Captura de pantalla. Sí, sí, sería lo ideal. Pero bueno, esta es una herramienta que está en versión demo. Es desarrollada por el instituto, la Universidad de Edimburgo, y pues tiene mucho potencial. Si no tiene, por ejemplo, un archivo Darwin Core, no tiene necesidad de bajarlo, verlo en Excel o en OpenRefine, sino que la gráfica te puede decir como a simple vista si te sirve o no te sirve el archivo. Y lo mismo para el publicador. Antes de subirlo a el conjunto de datos a un IPT o donde lo vaya a publicar, él puede saber, por ejemplo, si hay datos faltantes, cómo puede mejorar la calidad. Bueno, tiene mucho potencial la herramienta. Para subir solo archivos Darwin Core, sí. no puede subir otro. Sí, archivo ¿Hay Darwin algún Core. otro similar para No, tipo de información? no sabría. Con Vesper, entonces, hemos logrado las 10 prácticas que teníamos propuestas. Deben estar bastante cansados ya de ver la pantalla de esos computadores. Y pues vamos a cerrar el día con 2 charlas muy corticas, acerca de cómo funciona el modelo de publicación del CIP Colombia. Y luego cerramos con la forma en que publican los datos también GIF España. ¿Bien? Es difícil retomar una charla después de todo un día de trabajo y que han estado frente a la pantalla, entonces vamos a ver cómo nos va. Es un gran reto mantenerlos ahí un poco despiertos y entusiasmados a esta hora del día, pero bueno. Entonces, la idea de esta charla es hablar un poquito sobre el modelo de publicación de datos del CIP Colombia, pero también introducirnos un poco al CIP Colombia, sobre qué es el CIP, qué hace el CIP, especialmente a todas estas personas pues, que vienen, que nos acompañan desde otros países. Entonces, un poco como hablar sobre nosotros. Muy rápidamente, y más bien si tienen preguntas las podemos desarrollar después. Realmente es muy sencilla esta charla. Entonces, lo primero que les quería contar es que el CIP Colombia es básicamente una iniciativa nacional, es una red que tiene como propósito último facilitar la publicación de datos sobre biodiversidad para que estén disponibles a cualquier tipo de persona, cualquier tipo de usuario y que puedan ser usados en cualquier contexto. Si bien el CIP Colombia digamos, es coordinado por el Instituto Humboldt acá en el país, tiene una gobernanza, digamos, tiene una cabeza de entidades que son todo su comité directivo y al cual, digamos, respondemos todos esos lineamientos y todos los principios que se acuerdan, y está encabezado por el Ministerio del Medio Ambiente. Hay otras entidades, otros institutos de investigación que también hace parte de ese comité, pero digamos que como ente pues, primordial es el Ministerio de Ambiente. Tenemos un equipo coordinador y digamos que esta estructura es lo que ha facilitado que podamos desarrollar un trabajo pues integral y que responda a muchísimos frentes de la mejor forma posible, de forma óptima y eficaz. Entonces, lo primero es que Juan Carlos, que estuvo el primer día y que les estuvo hablando, dando la bienvenida, él es el coordinador de este equipo coordinador del CIP Colombia, que es como la secretaría técnica de la iniciativa. Entonces, digamos que él está a la cabeza del equipo y tenemos 4 líneas de acción en las cuales estamos trabajando y las voy a mencionar rápidamente. Entonces tenemos una primera línea que es la línea de gestión, cooperación y creación de capacidad. Ahí ven a Karen, pero digamos que también está Jamie apoyando y desde esta línea se están haciendo como todas las alianzas y vínculos con nuestros socios, un poco también generando esa invitación para que otros publicadores se unan a nuestra red. También tenemos a la línea de infraestructura e informática, también en cabeza de Daniela Mariles y apoyado por otros 4 ingenieros desarrolladores, quienes son los que aseguran que, digamos, toda la infraestructura técnica, que todo ese soporte informático se mantenga pues 1A y que de esta forma pues el modelo que nosotros estamos trabajando y estamos impulsando pues sea eficiente. Además de todo, trabajan todo el tema de innovación y
todo el tiempo están pensando en desarrollo de aplicaciones, de nuevo para apoyar pues la publicación de los datos. Por el lado de interoperabilidad, de administración de contenidos, todo el equipo está acá, de nuevo en cabeza de Dairo, pero están pues Marcelita, está Leonardo, está Néstor, está Camila, todos ellos apoyando todo el tema de los contenidos, los estándares y asegurar que toda la información que se publica sea de la más alta calidad, que digamos es el tema que nos tiene a nosotros, a todos aquí hoy. Y por último está la línea de productos y servicios de información, la cual está liderada por mí. Tengo el apoyo de un webmaster, quien es un artista visual que nos apoya en todas estas salidas gráficas y permite que tengamos un portal web donde manejamos toda la información. Estamos trabajando muy en apoyo de todas las otras líneas, particularmente de la línea de interoperabilidad y la de infraestructura, para que todos los productos que se están desarrollando pues salgan a la luz y todo el mundo los pueda, todos los usuarios, todas las personas pues puedan acceder a ellos. Eso así como rápidamente para un poco para entender como la lógica de cómo trabajamos. Pero, ¿qué se publica a través del CIP Colombia? Entonces, se publica dos tipos de datos, dos tipos de información. Algo que llamamos los datos primarios, que es básicamente registros biológicos y listados taxonómicos, listados de especies. Todo esto con sus metadatos asociados. Pero también publicamos algo que nosotros llamamos información secundaria y eso lo recopilamos, los compilamos en algo que se llama las fichas de especies. Tenemos un catálogo de la biodiversidad que es, hagan de cuenta, como un atlas de las especies del país, donde lo que se hacen es como documentar información sobre distribución, historia natural, amenazas, usos, etcétera, de las especies que habitan el país. Sin embargo, como estamos en el tema de calidad de datos, estamos trabajando más que todo conjuntos de datos referidos a registros biológicos, pues eso es lo que, digamos, como en lo que me voy a enfocar y de lo que voy a hablar en el modelo, pues en esta charla de ahorita. Se me trabó. Bueno, entonces ahora sí, modelo de publicación. Creo que me voy a ir por este lado. Entonces, lo interesante del modelo de publicación es que nosotros no partimos de cero. Entonces, ustedes ya no han oído hablar de la infraestructura global de información sobre biodiversidad, GBIF, y lo que hicimos nosotros fue adoptar y adaptar el modelo de publicación que ellos propusieron, que ellos manejan y que han planteado y con el cual han venido trabajando durante varios años. ¿Por qué? Pues muchísimo más fácil empezar a trabajar en red, trabajar sobre una comunidad de soporte y de alguna forma pues pegarnos a lo que está sucediendo en otras partes del mundo en vez de trabajar de forma independiente, que era algo que en lo que habíamos, digamos, caído en un principio y que en algún momento nos funcionó, pero nos estaba aislando un poco de la movida internacional. Entonces, por eso fue que adoptamos todo el modelo de publicación de GBIF, que es lo que ya les voy a contar a continuación. ¿Cuáles son como las ventajas de este modelo? ¿Cuáles son los principios de este modelo de publicación? Pues son varias. Lo primero es que es un modelo relativamente sencillo en el que pues fácilmente podemos hacer disponible la información y publicar los registros biológicos y listados. Es un modelo transparente en el sentido que todo está abierto, estamos siempre promoviendo todo el tema de open data, de comunidades abiertas, de desarrollos abiertos, de alguna forma para que cualquier entidad o cualquier país o cualquier iniciativa que se quiera sumar a esta red lo pueda hacer de la mejor forma posible y fácilmente. Y por último, de alguna forma también es un modelo económico por las mismas razones. Tenemos una comunidad de soporte y eso hace que entre todos nos apoyemos y que cualquier desarrollo sea mucho más fácil pues de producir y sacar adelante o cualquier mejora dentro del modelo. Parte de lo que sucede, digamos, como en estos ámbitos es que siempre estamos pensando en el tiempo y en el dinero, de alguna forma como optimizar recursos. Entonces, desde este punto de partida, pues por eso también queremos como impulsar este tipo de modelos de publicación. Estamos también soportados por estándares biológicos y es algo que ustedes han venido trabajando estos días, si no estoy mal, y eso es algo que hace de nuevo que la integración de la información a otros niveles, con otras iniciativas y con otros países sea mucho más fácil. Entonces manejamos dos tipos de estándares básicamente para este tipo de datos. El estándar Darwin Core, que hace pues referencia o permite la documentación de los datos primarios,
y el estándar GMP, que es el perfil de metadatos de GBIF. Este estándar lo que nos permite es la documentación de los metadatos de esos conjuntos de datos, de esos registros biológicos o listados de especies. Entonces, simplemente es una manera de tener un lenguaje común, es una manera que facilita también la organización de la semántica y de la sintaxis de los contenidos. Otra ventaja del modelo vemos que en muchos países, de alguna forma, la información sobre biodiversidad se ha venido documentando desde hace muchísimas décadas y sentimos de alguna forma que nuestros limitantes, nuestros retos a veces no son la falta de información, sino la falta como de integrar y ponerla a disposición para que sea usada realmente. Entonces, esta es una bonita forma de como integrar y como de poder compartir, por así decirlo, la información que ha sido el trabajo de investigadores durante muchísimos años y que muchas veces queda en una tesis, guardada en la biblioteca de la universidad, como en literatura gris porque nunca ha sido publicada, o incluso en los computadores personales de los investigadores, susceptible a que se pierda, a que se dañe, etcétera. Entonces, también una ventaja del modelo es que aporta, digamos, un soporte estable en el tiempo, donde puede permanecer la información. Ahora sí, por fin les presento el modelo y yo creo que este esquema lo resume muy bien. Entonces, está un poco como dividido en 3 etapas. Entonces, hay una primera etapa del modelo que dice estructuración y verificación. Y eso simplemente es como pararse con la información, entender cómo está dispuesta, ya sea en una base de datos o en un Excel, qué tipo de datos es lo que estamos documentando y de alguna forma hacer como el mapeo con el estándar que nosotros estamos proponiendo, en este caso Darwin Core. Entonces, hacer el mapeo y poder lograr como la estructuración y la organización de esa información. Asimismo, se hace con los metadatos, que no son más que esa información asociada al conjunto de datos que nos dice el qué, el cómo, el por qué y el dónde de ese conjunto de datos. Y que es súper clave un poco para tener un panorama general del conjunto de datos de esa información que estamos publicando. Sigue, digamos, como una segunda etapa, que es la carga de datos y publicación. Y eso se hace a través de una herramienta que se llama el IPT, de nuevo una herramienta ofrecida desde GBIF, ofrecida y desarrollada desde GBIF, que es como una primera instancia de publicación. Entonces, una vez la información está estructurada y organizada, se publica en esta herramienta y ya queda disponible al público de alguna forma. Sin embargo, vienen otros niveles de visibilización de la información que son como valor agregado a la publicación. El primero de ellos es una vez la información esté publicada en el IPT, se hace como una indexación o como que se jala la información al portal de datos del CIP Colombia. Y el portal de datos lo que hace es integrar con todos los conjuntos de datos que han venido siendo publicados. De alguna forma, los IPTs lo que permite son publicaciones independientes, entonces de alguna forma yo puedo acceder, pero de forma independiente a cada conjunto de datos, pero una vez esté en el portal de datos, ya puedo hacer búsquedas y consultas un poco más transversales, ya sea a nivel de especie o de una región en particular del país, y puedo descargar, consultar toda la información que esté publicada. El tercer o el siguiente nivel de visibilización es que una vez esté en el portal de datos, yo también puedo hacer un registro en el portal de datos de GBIF, y eso hace una integración aún mayor, porque entonces alguien que esté en otro lugar del mundo podría hacer una consulta no solamente de la información que está dispuesta para Colombia, sino digamos dispuesta para los países vecinos. Yo quiero hacer una búsqueda sobre información de especies neotropicales, entonces puedo jalar la información de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, etcétera, y eso lo podría hacer a través del portal de GBIF. Entonces son como niveles de visibilización que le dan valor agregado. Y por último, algo que creo que ustedes han estado nombrando, mencionando, y de lo cual de pronto tienen preguntas, es los artículos de datos. Una vez ya pasado como por todo este proceso de publicación, hay un incentivo extra para que los investigadores y las entidades hagan disponible su información, y es a través de una publicación formal, de un artículo como tal, que es validado, que está revisado por pares y que tiene pues como todas las credenciales de cualquier artículo científico. Más adelante les voy a hablar sobre eso.
Aquí simplemente de nuevo para mencionar, no quiero entrar en detalles, la herramienta de publicación, que es lo que llamamos el IPT, de nuevo es una herramienta que es una aplicación desarrollada por GBIF y que en nuestro caso pues fue adaptada por el CIP Colombia para la publicación de datos en el país. Entonces, cuando ustedes tengan tiempo, si quieren explorar un poco como todos los servicios y todos los productos que estamos pues, o que tenemos a disposición, pueden entrar a nuestra página web, pueden explorar, pueden jugar un poquito, conocer las diferentes instancias de publicación IPT. En este momento tenemos varios a disposición. Tenemos uno que es la instancia IPT del CIP Colombia y la ofrecemos para entidades que de pronto no tienen suficiente recurso técnico y que necesitan un poco de apoyo para poder mantener, digamos, sus datos al aire. Entonces ofrecemos esta instancia donde a pesar de que toda la información y toda la administración de los contenidos es de alguna forma responsabilidad de los publicadores, nosotros ofrecemos todo el soporte técnico para que ellos tengan la facilidad simplemente de subir su información ahí. Para entidades que de pronto tienen un poquito más de robustez en temas de infraestructura o de personal, entonces pueden también como alojar o pueden desarrollar su propio IPT y subir su información de igual forma. Digamos que el modelo es suficientemente amplio para que se promueva cualquier opción y nadie se quede sin publicar. Lo siguiente que les quería mostrar es el portal de datos. Entonces, de nuevo, me encantaría que pudieran entrar y jugar. No quiero aquí como demorarme mucho en esto, sino simplemente como dejarles ahí como el interés para que entren. En el portal de datos puedo hacer búsquedas, como les decía, o consultas desde diferentes criterios, que puede ser un criterio geográfico. Tenemos un explorador geográfico fantástico que se desarrolló acá con el equipo de infraestructura liderado por Daniel y el cual nos permite hacer búsquedas por territorio, por algunas capas geográficas interesantes como páramos, como humedales, etcétera. También podemos hacer búsquedas por especies, hacemos búsquedas a través de nombres científicos o comunes. También puedo hacer búsquedas a través de los publicadores mismos, pues, por ejemplo, quisiera saber qué tipo de información ha publicado determinada universidad en el país, o búsquedas pues ya un poco más específicas desde los conjuntos de datos. Entonces quiero buscar el conjunto de datos de una exploración que se hizo en determinada zona del país y lo puedo hacer. Lo interesante de nuestro modelo es que puedo llegar hasta el registro mismo, es decir, a través de esta búsqueda lo primero que hago es una descarga del metadato y tengo de nuevo una información como documental de lo que encuentro, pero además puedo llegar hasta una descarga de un Excel con todos los registros, con toda la información asociada que el publicador documentó. Bueno, regresando un poco como al tema del artículo de datos. Entonces, esto ha sido como algo que nos ha permitido acercarnos a muchas personas, a muchas entidades que han estado un poquito celosas en la publicación. No sé si en otros países suceda lo mismo, pero a veces incentivar a que se publique la información es un poco difícil porque se siente el temor de que le van a robar a uno la información, de que en la medida en que esté pública, entonces yo ya no tengo control de lo que va a suceder de ahí para adelante, o estoy pendiente de hacer una publicación científica, pero si pongo los datos, entonces de nuevo como que se siente uno un poquito vulnerable. Entonces eso se puede de alguna forma solucionar a través de la publicación de artículos de datos. ¿Qué son? Es la publicación simplemente de un conjunto de datos con toda la información asociada. Entonces, el artículo de datos es como un gran metadato de ese conjunto, un poquito como más ampliado. Entonces se habla un poco de la cobertura temporal, taxonómica, geográfica de ese conjunto de datos, quién hizo o quién construyó ese conjunto de datos, bajo qué proyecto y por qué. Se pueden hacer algunos análisis muy sencillos y lo más interesante es que tiene un vínculo real, porque se hace referencia a que ese artículo de datos es algo que ya está publicado a través de este modelo, entonces tiene una URL donde yo puedo hacer un vínculo en tiempo real a ese conjunto de datos y descargarlo. Entonces, de alguna forma, pues me aseguro que esa información que yo publiqué está, digamos, como enmarcada en esa publicación.
tengo además la posibilidad de que me citen y que me den crédito por eso que yo publiqué a través del modelo. Entonces, los beneficios, entonces crédito en una publicación académica, citación de los datos de nuevo, reconocimiento y construcción de carrera, la posibilidad de rastrear el uso, entonces también yo puedo un poco como ver si esa información que yo publiqué fue usada para otro tipo de análisis, otros estudios o otro tipo de investigaciones. También es una ventana abierta para la colaboración. En la medida en que esté abierta al público, también permite una revisión de esa información y de alguna forma pues hace que el soporte de la calidad sea aún mayor y pues es más fácil de descubrir, como de hacer visible eso que yo publiqué. De alguna forma le da muchísima más trascendencia a lo que se publicó. ¿Qué se puede publicar en un artículo de datos? Se puede publicar casi que cualquier conjunto de datos, pero acá tengo algunos ejemplos. Entonces, de nuevo, listas de chequeo, es decir, listas temáticas, taxonómicas, regionales o globales, investigaciones tipo monitoreo, por ejemplo, de parcelas permanentes, o información, resultado de expediciones o evaluaciones rápidas, información, digamos, que está consignada en una tesis de grado, o, digamos, información de colecciones biológicas, que es algo también muy interesante. Entonces, casi que cualquier cosa es susceptible, casi que cualquier conjunto de datos es susceptible de publicación. ¿Y dónde se pueden publicar? Pues este modelo, como tal, el modelo de artículo de datos ha sido ya desarrollado por varias editoriales, varias casas editoriales y varias revistas, entre ellas Ecology, Ecological Research y bueno, algunas de las que mencionamos en este lado de la diapositiva. Sin embargo, las únicas dos revistas que realmente están soportadas en el modelo de GBIF, el del CIP Colombia, que usan el IPT, etcétera, son todos los de la casa de Suquis, Fitoquis, eso se llama Pensoft, si no estoy mal, y Biota Colombiana. Las otras también tienen el modelo de artículo de datos, pero no usan los mismos estándares, o sea, no usan Darwin Core, etcétera, GMP, y no usan tampoco el IPT. Entonces, es como un sí, pero no. O sea, también existe el modelo como tal, pero como desde donde nosotros lo estamos promoviendo, desde el modelo de GBIF, pues están básicamente estas dos. Lo interesante de Biota Colombiana es que es la primera revista latinoamericana en español que asumió y que incorporó este modelo. Entonces, para nosotros realmente es un orgullo poder ponerla a disposición, esperamos no solamente para publicaciones del país, sino también pues a nivel neotropical y pues iberoamericano, pensaría yo, de habla hispana. Otra ventaja de Biota Colombiana es que no hay que pagar para publicar, a diferencia de la casa de Pensoft, donde si yo soy un publicador tengo que dar un fee de, bueno, no sé cuántos euros, pero yo tengo que pagar para publicar. Entonces eso de pronto pues hace que la cosa sea un poquito más restringida. El siguiente. El año pasado hicimos el primer taller enfocado en la publicación de artículos de datos. Eso sucedió en la ciudad de Cali. Trabajamos en esa ciudad porque hay un grupo de entidades y de personas muy activas. Y fue muy interesante este taller porque lo que se hizo fue un trabajo también de varios días, donde desde principio a fin se invitó a los investigadores y a los participantes a que llegaran con sus conjuntos de datos para que al final estuvieran perfectamente estructurados y organizados y pudieran ser sometidos a la revista Biota Colombiana. Lo que sucedió es que a final de año se sacó el primer número especial de esta revista dedicada solamente a artículos de datos. Entonces, no recuerdo ahorita el número de artículos, pero fueron como 8 tal vez, ¿tú recuerdas? Fueron 9 artículos de datos. Entonces, pues digamos que eso alienta a otros investigadores a que sigamos en esta dinámica y que en vez de preocuparnos por publicar y porque alguien más va a tomar mis datos, es como de una vez entrar con un artículo. Sí, la anterior. Es que está como pensando todavía. Pero en resumidas el mensaje que quería como dejar claro es que publicar a través de este modelo es fácil y nosotros casi que lo podemos resumir en 7 pasos.
el equipo del CIP Colombia está completamente comprometido al acompañamiento de todos los publicadores y todas las personas y entidades interesadas en poner a disposición su información. Y de alguna forma todo el tiempo estamos pensando en cómo optimizar ese proceso. Siempre recibiendo retroalimentación, siempre tratando de mejorar, de sacar más herramientas, más aplicaciones para que esto sea aún más sencillo. No. Bueno, igual ya estaba terminando, pero yo no me acuerdo que seguían las siguientes diapositivas. Bueno, no, esto está hablando un poquito de Biota Colombiana otra vez. Sí, no importa. Si quieres, vamos para abajo. Es que creo que se trabó un poquito. Probablemente ya era la última. Bueno, mientras tanto, creo que me quedan un par de diapositivas, pero entiendo que había algunas preguntas como relacionadas con el tema, entonces me encantaría que de una vez saltáramos a eso si hay alguna inquietud que quisieran como mencionar en este momento. Sí. Nosotros publicamos hace varios años muchos registros, pero tenemos mucha información que no hemos publicado y la persona que publicó ya no está en la organización. Entonces, pues nada, yo necesito y quiero volver a publicar todo eso y esa es la razón por la que estoy acá. ¿Cuál es el primer paso? ¿O podríamos recibir como ese apoyo? Supongo que tendríamos que publicar a través de la plataforma o sea, el del ITP de ustedes, un ITP creado dentro del de ustedes o algo así. Pero, ¿cómo empezaríamos pues a volver a publicar? ABC, la Asociación de Becarios de Casanare. Pues básicamente lo único que nosotros requerimos es interés. Ya con eso es suficiente, o sea, si hay el interés, inmediatamente hacemos el contacto. Lo que estamos tratando de que suceda es, si bien hacemos un acompañamiento juicioso y tratamos de ir como paso a paso con los publicadores, cada vez estamos tratando de soltar un poquito más, dejando como todo esto disponible, todas las herramientas, todos los tutoriales, todo lo que sale, todo el material de los talleres a disposición en la página web. Entonces, de alguna forma, si bien obviamente los vamos a ir acompañando y les decimos cuál es el paso a paso, casi que si uno es juicioso, podría documentarse a través de todo lo que tenemos disponible y un poco como empezar por sí solo. Ya el último paso, que es como, necesito saber en qué instancia ITP lo voy a publicar y les decimos en cuáles, les damos una contraseña, un usuario y simplemente casi que poner publicar, pero realmente estamos a completa disposición de nuestros publicadores, un correo electrónico como, miren, quiero volver a publicar este conjunto de datos, nosotros obviamente tenemos un cronograma, entonces organizamos unas fechas con el publicador y decimos, bueno, tenemos como estos espacios y estos tiempos y vamos para adelante. Entonces es realmente muy sencillo, no hay ningún requisito extra. Como empezando de ceros, quiero publicar este conjunto de datos, yo tengo mis datos en Excel, sí. ¿Debería yo antes hacerle toda una validación, una verificación o...? Pues lo primero yo creo que es el mapeo con el estándar, entonces un poco, yo tengo mis datos en Excel y los tengo con algunos elementos, los tengo categorizados en algunos elementos. ¿Cuáles son los elementos del Darwin Core que corresponden a lo que yo tengo? Entonces es como el primer cruce. Entonces si acá se llama nombre científico y yo lo estoy llamando, no sé, cualquier cosa, entonces un poco es la misma información, pero con un título diferente. Entonces ahí empiezo a hacer los cruces de información. Ese es como un primer buen acercamiento para empezar a organizar la información, independientemente si está en Excel o está en una base de datos o donde esté. Pero yo creo que eso podría ser como una muy buena forma de empezar. ¿Otra pregunta? Por las colecciones nacionales, bueno, museos y colecciones biológicas, etcétera, que tienen, digamos, tienen un registro nacional de colecciones ante Humboldt, pero no siempre todos los especímenes que están depositados están legalizados, ¿cierto? Porque muchos especímenes no fueron recolectados con permisos de investigación, entonces digamos que ante el instituto no figuran como existentes.
al momento de, digamos, los decretos del año pasado le exigen a las colecciones compartir la información de hecho, y para obtener un permiso de investigación tienes que estar dispuesto a compartir tu información a través del CIP. Entonces, esa información, que en algunos casos es enorme, pues hay muchísimos especímenes que carecen de permisos de recolección, esa información no se puede publicar a través del CIP. Preciso no está Karen, que es la persona que maneja RNC, y ella está muchísimo más enterada de cómo funciona el decreto, pero estoy casi segura de que eso tiene unas fechas, es decir, como de tal fecha hacia atrás, no se requiere. Entonces, en ese sentido, tendrías toda la libertad de publicar esos especímenes, porque claro, pues hasta hace unos años no se requerían permisos y hay muchísimos especímenes que están bajo esa misma lógica. Entonces yo pensaría que no hay ningún problema. Obviamente no sé exactamente cuáles son como las fechas y cómo funciona exactamente el decreto, pero yo estoy casi segura que sí podrías publicarlo. Todos esos especímenes que tú dices que seguramente son mucho más antiguos o que fueron pues colectados bajo otra lógica. ¿Tienen alguna pregunta sobre artículos de datos? ¿Habían escuchado? Sí. Una consulta por ahí de la experiencia. Ustedes cuando hablan de publicar datos, es esta iniciativa de GBIF en SOCIS. Nosotros, bueno, ya tenemos la experiencia, yo conté en mi presentación, y publicamos un data paper que debe ser el primero de Argentina, supongo, y después hubo investigadores interesados, obviamente, en publicar paper de sus conjuntos de datos, porque tenían alguna importancia y además porque, bueno, le sumaba artículos a su currículum y sobre todo a los becarios que hacen sus postdoc o doctorados y que tienen que sumar currículum. Y lo que nos ha ocurrido últimamente es que tardan muchísimo, o sea, es como que, o no, la explicación que me han dado es que por ahí no consiguen expertos o pares evaluadores, y porque son de unos invertebrados medios extraños, ¿no? Así que no sé si ustedes tienen algún dato al respecto, me vendría bien conocerlo. Pues como está funcionando, no sé exactamente cómo funciona SOCIS, pero cómo funciona el Biota Colombiana es que tenemos como dos tipos de evaluadores de peer review, y una es un peer review, digamos, como del grupo taxonómico como tal, que entienda un poco como del grupo que se está publicando, y otro es el peer review de los datos, de la estructuración de los datos. Eso nos ha funcionado porque no es simplemente como el taxónomo que sabe exactamente ese grupo biológico y el cual de pronto es supremamente como desconocido y que hay muy pocas personas en el mundo, sino es cómo se está poniendo a disposición esa información. Entonces, eso nos ha funcionado hasta ahora, pero no hemos tenido el caso de un grupo demasiado especializado y del cual no hayamos conseguido, pues... Son publicaciones en SOCIS. Sí, acá las publicaciones han sido como express, siempre ha sido relativamente rápido el proceso. Yo lo que noté que los primeros eran express y ahora ya no están expresos. Eso es lo que quería manifestar, y si ustedes tenían una situación parecida. No, hasta ahora no, y creo que nos ha funcionado, pero de hecho Dairo es el editor de Biota Colombiana, entonces no sé si tú tienes algo... el editor de artículos de datos, pero bueno, tú sabes cómo ha funcionado el proceso. No, pero un poco como para tener la idea de cómo funciona, y no sé si algo se puede hacer de... El punto de tener que buscar sugerencias de evaluadores, no sé si eso lo permite la revista. Esto lo manifesté en la reunión de Río, y supongo que habrán tomado, por lo menos tomó nota Olaf ahí, ¿Y no se pueden hacer sugerencias de evaluadores a la misma revista? Como decir, bueno... supongo que hay que hablar con los editores. Porque yo creo que eso podría ser una buena opción. Es como, hay como una lista de posibles evaluadores, de expertos que conocemos y que podrían hacer la revisión. Y por ahí, para contestarle a la chica que decía,
no sé tu nombre. Andrea. En realidad tu set de datos tiene que estar accesibles vía web y con una URL que los identifique y que se los pueda verificar, porque el data paper justamente lo que van a hacer los revisores es ver si está en una URL disponible y la calidad de los datos, un poco lo que explicaba. ¿Te explico? Antes de querer publicar un artículo de datos, O a la par, pero... Al menos a la par, pero claramente es indispensable la URL para que puedan hacer la descarga. El primer paso sería La publicación, sí. Tienen que seguir todos los pasos del discurso. Bueno, igual no funcionó, pero creo que no había nada más para mencionar. Si no hay más preguntas, entonces los dejo con Katia, de una vez. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar del modelo de validación y de publicación de datos en GBIF España. Desde GBIF España tenemos ya publicados 174 datasets y ya hemos superado los 10 millones hace muy poquito de registros. También tenemos una colección que solo tiene metadatos. Y este es el mapa de nuestros registros. Yo me voy a centrar sobre todo en esta presentación en el modelo que utilizamos. ¿Qué pasa cuando un usuario quiere compartir datos desde GBIF? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que validar sus datos? Y cómo acaba publicando. Entonces, desde hace un poquito más de un año estamos utilizando para publicar datos el IPT, porque nos permite, bueno, Mafe, la verdad es que ya me ha adelantado el camino muchísimo, hay muchas cosas que van a ser similares y no me voy a detener. En el IPT nos permite publicar los datos primarios sobre biodiversidad, checklist y también metadatos. Y por otro lado, nos permite dejar un borrador para un data paper, pero nos requiere que trabajemos con un estándar que es el Darwin Core Archive. Ya esta mañana expliqué cómo estaba montado un Darwin Core Archive. Si recordáis, era un zip con un archivo de datos, un archivo de metadatos y otro archivito que nos hablaba acerca de esas dos archivos anteriores. Pero claro, el usuario tenemos que preparar el camino para que llegue a ese archivo y pueda meter los datos en el IPT. Entonces, lo primero que tiene que hacer es trabajar en la adaptación de su base de datos al estándar Darwin Core. A continuación, tiene que pasar por una fase de chequeo. Si todo está correcto, se publican los datos en el IPT. Y por último, se registran estos datos en el portal internacional. Y ahora voy a pasar a explicar un poquito más en detalle cada uno de estos pasos. En la adaptación al estándar Darwin Core, en nuestro caso, nos encontramos con varias situaciones. Tenemos bastantes usuarios, bastantes instituciones que utilizan algunas de las aplicaciones que nosotros hemos desarrollado para gestionar colecciones biológicas, que son Thorbar, Herbar y HZL, que es como una versión ligera de estas dos. La ventaja que tiene para la publicación el uso de estas aplicaciones es que directamente hay un proceso de exportación que es automático. Tú has fichado toda tu información, utilizas esa base de datos para gestionar y con un gesto tú exportas y generas el estándar. Y lo deja prácticamente listo, bueno, el estándar de los datos para empezar a compartir. En este caso nos lo tenemos muy sencillo porque les ayudamos a preparar un archivo de texto que puede meter en el IPT y está bien fácil. Pero también nos encontramos con el caso de otros usuarios que tienen su base de datos en otro sistema y en este caso pues igual tienen que hacer una adaptación al estándar que implica, como comentaba Mafe, buscar la equivalencia entre los campos de su base de datos y la de nuestro estándar Darwin Core. Nosotros ofrecemos soporte para hacer esto, damos instrucciones o en la medida de lo posible lo hacemos nosotros mismos. En ningún momento modificamos los datos, no modificamos el contenido, simplemente pues sí hay que hacer cambios estructurales respecto al formato de la fecha, pero jamás tocamos el contenido. Bueno, aquí contaba que en el caso de la aplicación Herbar Thorbar, como ahora mismo publican en el formato Darwin Core 1.2, utilizaríamos Darwin Test, como hemos visto esta mañana, para adaptarlo a un archive. Y en el caso de otras colecciones, pues hacemos una adaptación personalizada.
Ahora mismo Herbar, Zorbar y HZL solo exportan a Darwin Core 1.2, pero en la versión que va a salir de Zorbar más reciente ya exporta en Archive, o sea que ya tenemos eso adelantado. Entonces, una vez que tenemos nuestro archivo, tendríamos que pasar a validarlo. Para la validación, recomendamos el uso de Darwin Test. Bueno, ya como comenté esta mañana, Darwin Test está disponible en la web y la recomendación es que cada usuario, cada proveedor, haga un chequeo de sus datos y elimine los caracteres ASCII y detecte los posibles errores. Y que además, bueno, si es posible, que calcule el ICA. Algunos lo hacen, pero algunos no. Entonces, siempre que nos llega una base de datos, nosotros volvemos a pasarle Darwin Test para almacenar el ICA que guardamos en nuestra base de datos interna y luego para comunicarles hemos detectado algunos errores. Como ya hemos visto, esos errores que detecta Darwin Test no siempre son errores, entonces queda en manos del proveedor de datos decidir si los corrige o no, si puede hacerlo o no puede hacerlo. Muchas veces se detectan errores en coordenadas, pero el proceso de georreferenciación es muy pesado, entonces entendemos que no se puede corregir todo antes de publicar. Otro tipo de validación que hacemos es a través del validador de Darwin Core Archive, que está disponible en esa web y que no hace una validación de la calidad, sino hace una validación más bien estructural. Comprueba que el archivo de metadatos esté bien y que el archivo de datos también. Bueno, eso es simplemente para mostrar que almacenamos nuestro índice de calidad aparente para todas las colecciones que publicamos. Y bueno, como ya vimos esta mañana, el índice de calidad aparente nos sirve para comparar o para ver cómo evoluciona la calidad de estos datos en cada actualización. Y aquí tenemos un ejemplo para una colección. La validación. Si estamos en este paso. Si el resultado que nos devuelve Darwin Test es de mala calidad, pues como decíamos, reportamos al usuario estos errores. ¿Cómo se los reportamos? Pues o bien en un correo, en tu campo coordenadas pasa esto, oye, fíjate que tienes muchos ceros aquí, oye, mira que tienes esto, o bien le enviamos las propias tablas de validación y ya ellos pueden revisar y mirar registro a registro qué es lo que ha pasado. Entonces tendrían que corrigen lo que quieren, vuelven a generar de nuevo el archive y si todo está bien, pues ya podemos publicar. Ahora sí, importaríamos directamente el archivo en el IPT. Y bueno, aquí también tenemos dos casos. Si han generado el paquete utilizando Darwin Test, pues ya podrían tener los metadatos listos y directamente importarían todo desde el IPT porque existe esa posibilidad. Y si lo que han hecho simplemente es generar el archivo que contiene los registros, pues cargaría los registros por un lado y por otro lado iría tecleando los metadatos. Por último, cuando ya todo está listo, también hacemos una revisión de los metadatos. Vemos que se hayan cumplimentado los campos obligatorios, vemos que todos los índices que conectan la colección, en caso de que sea una actualización, esa colección con el portal internacional estén bien y si todo está listo, pues registramos en el portal internacional. Y así pueden ver. Y bueno, en la indexación, en este proceso lo que hacemos es que se conecta los datos que tenemos en el IPT con el portal internacional y la indexación ahora es muy rápida, es prácticamente automática. Los metadatos se refrescan prácticamente al momento y los datos sí que tardan un poquito más, pero es bastante rápido en comparación con otros sistemas anteriores de publicación como Digger, que eran meses. Y con esto, si tenéis alguna pregunta. Yo quiero preguntar cuánto tiempo en promedio toma desde que reciben los datos hasta que los indexan y están públicos. Pues si es una... Gracias por tu pregunta. Es que depende, porque si recibimos una tabla que está en formato Darwin Core 1.2, hacemos una validación
hay algunos errores que los podemos corregir nosotros porque no afecta a los datos en sí, pero hay otros que dependen del usuario. Entonces ahí ya estamos dependiendo de lo que el usuario tarde en respondernos, en devolvernos esos datos corregidos, etcétera. Pero aún así, si estamos trabajando con una tabla que ya está estandarizada, pues es relativamente rápido. Simplemente pues esperar a que el usuario corrija, rellene los metadatos y listo. Pero si no está en una base de datos que puede ser de cualquier manera, pues depende muchísimo igual de la base de datos que tengamos. Y además es que nos hemos encontrado con casos de bases de datos que tienen muchísimos errores y que, o sea, nos da mucho trabajo a nosotros y también al usuario luego revisar que todo lo que hemos hecho es correcto, así que no sabría decirte. O sea, un Darwin Core, si nos envían un Darwin Core hoy, que está relativamente bien, lo que tarde el usuario en meter los metadatos y, o sea, podría estar al día siguiente. Si eso está bien, no se tarda nada. ¿Y la institución? ¿Cuánto se demora el registro de la institución? En revisar. En que hay JBIF apruebe el registro de la institución, si es una institución nueva. ¿Perdón? Tan agripado que me da pena hablar en el micrófono. Y cuando es una institución nueva, ¿cuánto tiempo demora el registro ante JBIF de la institución? Pues cuando tenemos una institución nueva, bueno, nosotros tenemos otra serie de trámites con ellos, o sea, les pedimos que nos rellenen una serie de formularios que igual son muy similares a los metadatos que rellenan para una colección y bueno, eso de forma independiente. Luego contactamos con el portal internacional para que nos creen una ficha para la organización y para que nos den una serie de identificadores que nos van a permitir publicar sus datos. Entonces ahí ya dependemos de la respuesta del portal internacional, pero no suelen tardar mucho. O sea, en el momento contactamos nosotros directamente con ellos, de modo que ellos saben que es una institución que puede publicar datos y tendrían que rellenar unos datos básicos acerca de su institución, se los proporcionamos y ellos no crean la ficha y nos proporcionan todos los datos. No suelen tardar mucho. O sea, yo creo que eso ya depende un poco más. Sí, eso ya ahí depende de... O sea, vos le solicitas al manager del país y él es el que hace ese trámite. Claro. O sea, la institución que quiere publicar datos me pasaría una información básica acerca de su institución y luego ya de ahí trabajaría en la adaptación de los datos al estándar y la cumplimentación de los metadatos. Eso lo que lleva más tiempo es que el proveedor rellene esos metadatos y que corrija, claro. La adaptación al estándar, ya digo que normalmente hacemos nosotros buena parte y se tarda más o menos dependiendo de cómo vengan los datos. Es que ahí soy incapaz de... Y del volumen de datos. Y del volumen de datos, sí. Sí. Es que ahí depende muchísimo. Sí. Esos 10 millones, que son un montón, felicidades. Más o menos a cuántas colecciones corresponden. Y si todos esos registros son de España, es decir, de colecciones del país, o son registros repatriados. Y una última. Si han ustedes revisado el problema de los registros repetidos y cómo lo han atacado. Bueno, los 10 millones de registros son registros que proporcionan instituciones españolas. Ahí no están presentes ningún otro. La segunda pregunta que me dijiste. No. Sí, y luego en cuanto al volumen de datos, tenemos algunas colecciones, unas pocas colecciones que proporcionan muchísimos datos, porque son colecciones que trabajan con datos observacionales o bibliográficos. Entonces son inventarios que tienen 1 millón de registros, o sea, que proporcionan millones de registros, pero ninguno más de 1 millón, yo creo que no. No sé si CIVIN tenemos que proporcionar más. Pero tenemos unas pocas colecciones que proporcionan muchos y luego tenemos muchas colecciones que proporcionan unos poquitos o... Pero claro, y en cuanto a los repetidos no hacemos nada. O sea, se controla que en una misma institución no haya duplicados, pero claro, ya en conjunto no. Además, es seguro que habrá duplicados, porque si tenemos, por ejemplo, una institución, una organización que publica datos bibliográficos, esos datos bibliográficos llevan asociados un pliego y asumimos que ese pliego estará posiblemente publicado por el Jardín Botánico o por cualquier otra institución. Y en ese caso el problema es que, claro, no comparten el mismo número de catálogo porque son colecciones independientes, entonces es difícil de controlar.
Sí, es muy difícil, sí. Respecto a la pregunta de Liliana con los duplicados, nosotros también pues tenemos ese mismo inconveniente en el CIP Colombia, y ahora estamos trabajando en poder adoptar una serie de validaciones que usa ALA en Australia. Ellos tienen como 9 validaciones que el usuario puede hacer cuando consulta los datos, y una de las validaciones es la duplicidad de la información. Entonces, en el momento en que el usuario descarga los datos, le dice cuántos de esos datos tienen una probabilidad altísima de estar duplicados, cuáles son las entidades que están publicando esos duplicados, y le recomienda uno de esos duplicados. Y el que le recomienda siempre es el que esté mucho mejor documentado, el que esté más completo. Y esas validaciones pues las hemos revisado con el equipo de la infraestructura, y creo que las vamos a incorporar en nuestro portal de datos para que sea el usuario realmente el que tome la decisión de con qué registro se quiere casar o quiere usar. ¿Sí? Esa es como la solución que nosotros vamos a darle a los registros duplicados. Aprovechando de una vez que estás hablando al respecto, el asunto es que en algunas ocasiones, años después, por ejemplo, de colecciones, finalmente la información resulta en una base de datos, resulta ser publicable. Bien, eso pues viendo como una retrospectiva en el tiempo de expediciones, por ejemplo, que enviaron sus duplicados de ejemplares a varias colecciones. Nueva York puede publicar lo suyo, en fin, pero viéndolo ya desde el punto de vista actual, varias expediciones que hemos realizado, desde el primer momento se sabe que vamos a tener colecciones en nuestro herbario, más en otros 3 herbarios, y que nosotros mismos estamos generando los datos y los metadatos, y todas las colecciones van a tener compartida esa información con ejemplares reales. Ahora, obviamente, cada colección va a generar su propia información y terminaría en zip. En ese caso, que de entrada podemos tener rastreado fijo cuáles son colecciones van a tener duplicada, entre comillas, la información. ¿Cómo manejan eso? Pues para que el usuario en algún momento determinado llega a una especie específica y se sabe, digamos, que va a estar en 3 colecciones. Probablemente, por ejemplo, otras 2 colecciones no han publicado todavía, pero ya se tiene rastreado eso. ¿Cómo manejar esa información en el momento en donde uno es usuario y va a consultar esa información que ya está rastreada? Bueno, ese caso lo hemos tenido también en entidades que desde un comienzo quieren ser muy organizadas y planear desde la toma de los datos hasta cómo los van a publicar en el CIP Colombia. Y resulta que dentro de sus acuerdos tienen que recolectan un espécimen, y una copia o un duplicado del espécimen tiene que quedar en la colección de la institución A y el otro en de la institución B, y yo me quedo, no sé, con la imagen. Y todos lo van a publicar a través del CID porque son socios. Y entonces comienzan a discutir entre ellos quién sería el que publica el dato, el metadato, y entonces comienzan a haber líos sobre visibilidad de las organizaciones. Y la dinámica interna de cada una de ellas es muy diferente. Entonces, por ejemplo, la asignación de números de catálogo puede variar mucho entre unas entidades. Puede que mi entidad es muy pequeña y me tome a mí un año asignarle un número de catálogo a ese material que acaba de entrar, la otra entidad lo puede hacer en 2 meses, no sé. Esas dinámicas dentro de las instituciones hace muy difícil que se pongan de acuerdo en cómo lo van a manejar, y finalmente terminamos en nada. Entonces, lo que nosotros hemos recomendado en esos casos es, no importa, cada entidad trabaje a su ritmo, con sus limitaciones y con sus recursos, publican la información, y nosotros nos aseguramos es de poder hacerle visible los duplicados al usuario. Ahora, referente a qué debería escoger el usuario, pues depende de cómo el publicador documentó esa información, la importancia del metadato. Entre mejor descrito esté ese dato, pues yo como usuario voy a sentir una mayor confianza en que voy a usar ese dato y no el otro que tiene un metadato más o menos como que, ¿sí? O sea, yo si voy al metadato y no encuentro sino una pequeña descripción, no hay unas partes asociadas, no hay una descripción temporal
taxonómica y espacial robusta, pues de entrada yo ya voy a desconfiar de ese dato, prefiero irme por el otro. Esa es como la recomendación, pero siempre es pensando en que el usuario tenga todo el abanico de opciones y que él escoja el dato que mejor le interese o le agrade. Voy a decir algo para complementar lo que dijo Dairo. Digamos que sí, se hace una colecta y se envían múltiples copias a muchos herbarios. En realidad, como dice Dairo, al final el usuario es el que intenta determinar qué va a usar, pero las validaciones de las que hablaba Dairo también incluyen, digamos, pensando esto. Entonces, por más de que yo mande muchos duplicados, va a ser el mismo colector, va a ser la misma coordenada, va a haber como otros campos, además de los IDs, que me van a ayudar a explicar que estos probablemente sean lo mismo. Entonces, digamos que eso es una práctica común, que hayan duplicados. Entonces, la validación como tal, que es la que va a decir esto puede ser o no puede ser duplicado, es la que va como a facilitarnos a todos al final estas cosas. Entonces, es importante el proceso de validación más allá de los campos obligatorios o de los IDs o de estas cosas. El estándar tiene un campo. El estándar tiene un campo en donde de entrada uno diga, mi colección está en mi institución y de una vez te doy los códigos de los 3 otros herbarios donde va a estar. Eso, excelente. Porque no se indexa. Pero sí, hay una limitación en el indexador actual que tiene GBIF, y es que él no indexa todos los elementos que la persona documenta, ¿sí? Solo algunos. Esa es una de las limitantes. Entonces, la solución que nosotros damos temporalmente a los usuarios es que si le interesa consultar más información de la que aparece ahí, vaya directamente a la primera instancia de publicación, que es el IPT, donde aparece toda la información, ¿sí? Entonces, de hecho con Daniel, el equipo de Daniel está trabajando en un nuevo indexador para mejorar esa limitante que tenemos en el portal, que la gente consulta solamente un porcentaje, está disponible solo un porcentaje de los datos. Pero bueno, yo creo que el otro año lo vamos a solucionar. Sí. 15. Nada, mil gracias a todos. Creo que hoy fue un día maratónico.